todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Arte de Charrulo. Yo soy Lina Rodríguez y hoy vamos a tocar un tema que tal vez algunos lo saben, otros no, pero bueno, es el tema de la diabetes. Yo soy diabética tipo 1 hace ya casi 19 años, el 3 de mayo de 2023 cumplo 19 años de tener diabetes. Digamos que no siento que esto me defina como persona, pero obviamente es algo que sí me ha hecho ser lo que soy hoy. Todas las historias que he vivido, digamos, gracias a ser diabética, pues no como agradeciendo obviamente, pero sí por ser diabética, siento que me han permitido ser la persona que soy y ver la vida de la forma que la veo, ¿vale? Eh, Obviamente quiero contarles un poco acerca de lo que ha sido esta historia para compartir obviamente todo lo que hay detrás, pero no solo como desde la enfermedad propiamente, porque no pretendo hablar obviamente temas muy técnicos de la enfermedad, pero sí de lo que vive una persona cuando vive con ese tipo de condiciones. Y obviamente esto es diabetes, pero sé que pues, hay personas que tienen otras enfermedades un poco más graves, otras no tan graves, pero son enfermedades que no son tan visibles y digamos que los padecimientos no son tan obvios muchas veces, ¿sí? Em, Como decía, estos son temas que obviamente las personas que lo han vivido, no solamente hablando de diabetes, sino temas como de enfermedades que han pasado por estas situaciones o que pasan todavía por esto, pueden entender un poco de lo que les voy a hablar. Y para los que no, obviamente esta es una invitación para ser un poco más empáticos a veces, una invitación para que nos eduquemos más en entender qué hay detrás siempre de una persona, porque a veces vemos caras muy felices y detrás de eso hay un montón de historias. Y bueno, no estoy diciendo que detrás de mi cara ya hayan tristezas, pero sí hay situaciones que muchas personas no saben y que a veces entenderlas nos ayudan a llevar las cosas con mayor facilidad. Yo creo que esa es como la idea, por así decirlo. Bueno, la diabetes tipo 1, digamos, es un tipo de diabetes dentro de la... Existen varios tipos de diabetes. Mi diabetes es básicamente donde mi páncreas no produce insulina, entonces yo necesito inyectarme la insulina para poder vivir, básicamente. Y este inyectarme la insulina fue desde el día 1 que me diagnosticaron la diabetes. La historia, digamos que yo tenía 14 años en ese momento, estaba en el colegio, estaba casi terminando décimo y me acuerdo mucho que me fueron a hacer un examen de sangre y el resultado fue como, es muy alto. Y me voy a volver un poco porque cuando me fueron a hacer ese examen de sangre yo le tenía pavor a las inyecciones, o sea, pavores que me podía morir, o sea, le pegaba patadas a todo el mundo, sí, yo sé, tenía 14 años, pero le pegaba patadas a las enfermeras y, y era muy tenaz, o sea, yo no quería que me sacaran sangre, pero bueno, ya al final fue como, pues, sorry, pero pues tenemos que hacerte el examen y me hacen este examen y básicamente la enfermera dice como, no, este resultado es de una viejita, así como una señora de muchos años, no hace ningún sentido, vamos a repetirlo. El cuento es que cuando lo repiten, el día anterior habíamos celebrado como cumpleaños de mi abuelo, entonces pues comimos torta y yo en esa edad tenía, digamos, mucho menos kilos de los que debería tener en su momento, pero yo comía demasiado, o sea, yo comía como si no hubiera mañana, comía mucho pan, comía muchas harinas, por así como decir, dulces de todo, y yo no engordaba, o sea, no engordaba, y algo estaba mal en mí porque no engordaba, pero también tenía muchos síntomas muy raros, y era como que iba mucho al baño por las noches, me levantaba, tenía mucha sed, eh, digamos que tenía una herida que no se me sanaba, entonces era como, bueno, aquí algo no está bien. Mi mamá me llevó pues al médico a esos exámenes y cuando me lo repiten, pues la noche anterior había comido pues torta hasta más no poder y obviamente el resultado fue peor. Entonces ahí ya fue como, bueno, no, esta niña tiene algo. Y el doctor, que era un médico general en ese momento, me dice, pues nada, tienes diabetes y te tienes que inyectar insulina a partir de hoy. Yo no entendía qué significaba eso. Ese día habíamos ido al doctor con mi mamá y mi abuela. Y mi abuela es diabética tipo 2, que es otro tipo de diabetes, no tiene nada que ver con mi diabetes. Em, pero básicamente yo decía, ¿será que me lo pegó mi abuela? Y fue un poco eso como, pero pues no, es que mi abuelita, o sea, ya no me va a pegar eso. Y digamos que entró un modo de confusión. Y de mucha confusión porque pasé de odiar las agujas, de tenerle pavor, a que yo me tenía que inyectar la insulina, no una vez al día, no, cada vez que comiera. Y no entendía qué, ni cómo, ni cuándo. Y esa noche recuerdo mucho que estábamos en la casa con mi familia y el esposo de mi mamá me dice, bueno, ¿sabes qué? Practica mi brazo, vamos a intentarlo, no pasa nada.
Y yo era como, ¿qué va a intentar? O sea, y cuando yo intento, bueno, les puedo decir que intenté por ahí unas 100 veces mínimo, yo creo, y el brazo de este hombre, o sea, pobre, porque estaba ya obviamente hinchado, eran, o sea, obviamente son agujas muy pequeñas que, pues, pero eran muchos chuzones, ¿sí? Y yo inyectaba y yo era como, au, au, o sea, no era ni siquiera yo, era mi miedo de hacerlo. Finalmente esa noche recuerdo que me inyectó mi hermano, me inyectaba en los glúteos. Y así pasé un par de días donde le pedí a alguien que me inyectara, normalmente era mi hermano. Me duele un poco y recuerdo que esa noche que estábamos probando, mi hermana también me dice como, no, ven, prueba, eso no, no te va a doler, ven, yo intenté y verás que no duele. Y se ha inyectado ella como en el muslo y me mira y me dicen, ¿ves que no duele? Pero yo sé que su cara lo decía todo, así duele. Y bueno, es un poco, obviamente, es la familia y yo les agradezco un montón todo ese tiempo como de compasión y de apoyo, pero fue un camino muy, muy difícil al principio, muy extraño, ¿no? Lo que uno no conoce muchas veces es doloroso y yo siempre he sido una persona de tratar de entender qué es lo que hay detrás de eso. Luego, afortunadamente, bueno, con la EPS llegamos a la endocrina, que era la endocrina que tenía la EPS, y afortunadamente, yo digo, esa endocrina que estaba en ese momento era como una gurú de la diabetes. Ella era muy estricta, o sea, era una señora ya, digamos, avanzada de edad, que yo creo que ya estaba a punto de jubilarse o pensionarse en ese momento, y me acuerdo que era demasiado estricta. Es como, tiene que sacar aquí el algodón con el alcohol y póngalo aquí, mídalo allá. Y era como, Dios mío, ¿qué es esto? Y para mi suerte, ella en ese momento tenía una asociación de niños y adolescentes diabéticos. Y me dijeron, bueno, pues puedes ir a estos campamentos, que es como una semana. Y tenemos allá un grupo, obviamente, de doctores, un grupo de enfermeras, o sea, psicólogo, deportólogo, nutricionista, la endocrina. Y bueno, mi mamá me mandó, creo que fue una de las mejores cosas que he podido hacer en la vida, digamos que a nivel de la diabetes, porque fueron unos días bastante interesantes donde yo pude entender realmente qué era la diabetes, cómo funcionaba y todo el impacto que hay detrás de una enfermedad. Y cuando digo impacto no es solamente como muchas personas dicen, no, esta persona es diabética porque comió mucho dulce. O sea, no. Uno puede leer un poco más allá y encontrar bibliografía al respecto, y te das cuenta que la diabetes no necesariamente te da porque comiste muchos dulces. O sea, hay unos factores adicionales, ambientales, emocionales, que la pueden desatar, ¿no? Y genéticos también, que es mi caso. El cuento fue que en este curso yo aprendí un montón, pero también muy importante, conocí muchas personas, digamos, bueno, niños y adolescentes, con la misma condición que yo estaba viviendo, donde ya llevaban años y seguían yendo a estos campamentos, pero la actitud era, o sea, tú encontrabas de todo. Encontrabas niños muy pequeños donde obviamente no tenían toda conciencia de lo que estaba pasando, o que sencillamente nacieron así y nunca conocieron un antes y un después. Pero también había niños, y me acuerdo mucho unas niñas, que eran una actitud como de irreverencia contra la diabetes, ¿no? Como, pues lo tengo, pero mi mamá no se da cuenta que yo hago todo esto cuando no se da cuenta, cuando no me ve, entonces como dulces. Y en ese tiempo la diabetes era muy percibida todavía como con el tema del dulce, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas adicionales en conteo de carbohidratos, sí, en conteo, digamos, como en la forma que comen los alimentos, bueno, otro montón de cosas, pero digamos que tuve la oportunidad de conocer diferentes perspectivas desde los pacientes y desde los doctores. Y yo decía, bueno, pues si esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer yo con esto? Yo estuve ese primer año donde aprendí un montón de temas muy básicos, digamos que eran importantes y herramientas muy importantes para poder tomar el control de lo que yo estaba padeciendo y viviendo en ese momento. Y bueno, básicamente eso me ayudó un montón, es lo que quiero decir. El siguiente año también fui, ya luego no volví, no sé por qué, se acabó, lo que sea, pero fue como el paso para entender que esto era algo mío y que yo tenía que hacer algo yo, que no importaba obviamente si Pepito lo tenía y que decía Pepito como en cómo llevaba su manejo de la diabetes. Y también fue importantísimo para entender que la diabetes no es solamente comer dulce y ya, como lo decía ahora. O sea, la diabetes tiene que ver, o sea, la diabetes se afecta en si dormiste bien o no, en qué comiste, en qué orden lo comiste, en cómo te sientes hoy, en si tienes el periodo, o sea, si eres mujer, si tienes el periodo o no tienes el periodo de la menstruación, en si, no sé, está haciendo frío o no está haciendo frío, en si haces ejercicio o no. O sea, son tantas variables, si comiste algo con grasa o no comiste algo con grasa, porque hay un dicho que dicen las personas, solamente entre el términos de los diabéticos, bueno, tú tienes la insulina como un yoyo, o sea, como un yoyo que sube y baja, pero
no solamente se impacta por la comida, es un tema que emocionalmente te carga en tener tantas variables en tu día a día que, que esto da miedo. O sea, da miedo. Y obviamente una persona que no tenga las ganas ni el interés de lidiar con ello, pues se vuelve una carga. Se vuelve una carga y, y es muy interesante entender obviamente cómo esto genera una madurez en la persona y yo puedo decir que esto me maduró más rápido aún porque entendí a mis 14 años que yo no puedo ser solamente Lina la diabética, no, yo tengo que ser Lina Rodríguez. Ah, y ella tiene diabetes aparte, pero eso no me limita para hacer nada de lo que yo quiero. Digamos que yo siento que me ha ayudado a entender mis límites, sí, pero también a controlarlos y a entender como, ok, pues vamos a salir a caminar y hace frío, entonces me llevo un poquito más, no sé, de un snack o algo para comer, porque puede que se me baje. O preventivamente ya estoy pensando como, bueno, me voy a poner un poquito menos de insulina porque voy a caminar, entonces ya el gasto energético viene. O sea, esto parece como uno debería tener una maestría en diabetes básicamente. Y es que cuando digo una maestría en diabetes no es solamente como para el manejo que le da a uno, sino también para entender. Y cuando llega un doctor y te dice algo, tú también ya sabes, o sea, yo siento que me volví como una experta, obviamente sin querer quitar la necesidad de tener un doctor porque lo tengo un doctor de cabecera, pero sí hay temas que uno puede preguntar y decir, pero yo no creo que sea así, pero ya consideraste esto, ¿sabes? Como te vuelves el dueño de tu condición y eres capaz de hacer el reto como de, yo me conozco y sé que esto no me va a funcionar en mi cuerpo, por ejemplo, ¿sabes? Eh, Algo que, digamos, es muy importante mencionar aquí y que yo lo sentí mucho al principio, pero siento que ya es parte de la aceptación de todo el proceso, es que cuando yo recién inicié, yo empecé con inyecciones. Me acuerdo mucho de estar obviamente en el colegio, luego pasé, digamos, a la universidad donde es otro mundo y bueno, de eso vamos a hablar. Pero yo me acuerdo que me daba mucha pena inyectarme. O sea, me daba como la gente va a decir que me estoy inyectando alguna cosa rara. Y me acuerdo mucho de tener dos compañeros que un día me vieron porque normalmente yo me metía al baño o me hacía así como que nadie me viera por el ladito. Y me acuerdo que me dijeron como, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo fue como, me estoy inyectando insulina. y, y eso genera mucha vergüenza, mucho pudor, mucho rechazo. La gente te mira, pero no te dicen nada porque pues nadie habla de. Pero bueno, sí siento que fue algo con lo que tuve que aprender a lidiar y al final es como, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que hay y pues al que no le gusta, pues sorry, pero lo necesito en mi vida, ¿no? Yo me inyectaba obviamente mucho en la parte del abdomen con estas agujitas que les decía. Y luego durante este proceso de que va evolucionando la diabetes, sale un nuevo dispositivo que algunos de ustedes conocerán, otros no, y es la bomba de insulina. Esta bomba de insulina obviamente es un sistema que te va enviando microdosis de insulina cada X cantidad de tiempo para mantener como tu estatus basal de necesidad de insulina, pero igual cada que tú necesitas, pues cada que vas a comer necesitas tú mismo indicarle cuánto vas a inyectarte y obviamente pasa un tema de conteo de carbohidratos, de cuántos gramos de carbohidrato más o menos me va a contar, uno hace cursos, o sea, yo he hecho la cantidad de cursos que no se imaginan en entender como cuántos carbohidratos puede tener, no sé, un bombón, una arepa, un sancocho, la cosa más compleja del mundo, y también como eso se afecta obviamente con el tema de tipos de preparaciones, el tipo de la papa, bueno, mejor dicho, eso es otro mundo bastante complejo, pero esta bomba de insulina llega a mi vida, bueno, sí llega a mi vida en un momento que yo digo, no, o sea, como que será, pero no será. Recuerdo mucho que yo pasé por muchos endocrinos de la ciudad donde soy, que soy de Cali, donde me decían, bueno, cada uno con su visión obviamente diferente. Pasé esta doctora súper estricta que me decía como, no puedes comer ni un solo dulce. Y yo pasé casi 3 4 años de mi vida sin comerme un dulce, porque esa era la visión y la teoría que ella tenía en su mente. Donde había luego otra doctora un poco más mente abierta y me decía, no, sí, puedes comer todos los dulces que quieras, pero tienes que hacer con todo de carbohidratos. Y yo, ¿y qué es con todo de carbohidratos? Bueno, hay más o menos lo que les expliqué ahora. Y era como, no, esta doctora de pronto es muy revolucionaria, o sea, esto es muy nuevo, como así que uno puede comer cualquier cosa, cuando a mí ya me habían metido ese chip de no puedes comer cualquier cosa, o pues cualquier dulce, y empieza este proceso de conteo de carbohidratos y empiezo a entender, bueno, cada alimento tiene un efecto en mi cuerpo diferente, me empiezo a inyectar insulina, pasé bastantes años, digamos, con estas inyecciones de insulina, y luego, pasado el tiempo, llega esta bomba, donde esta bomba en teoría te calcula automáticamente la ingesta, o sea, la dosis de insulina de acuerdo a los gramos de carbohidratos que tú vayas a comer, donde tienes diferentes espacios
en el día, digamos durante el día donde tienes diferentes ratios para calcular, bueno, una cosa bastante tecnológica. Y yo en este plan de mis doctores diciéndome en el plan, no, ponte la bomba, eso te va a cambiar la vida, bla, bla. Y yo no necesito una bomba, no necesito una bomba. Pasé casi 5 años antes de, digamos, mientras la bomba salió, que no me la quise poner y un día una doctora le digo como, me dice, oye, ¿por qué no te la quieres poner? Le digo, es que no quiero depender de una bomba de insulina. Y se me ríe y me dice, pero es que tú ya dependes de la insulina. ¿Cómo así? ¿Más dependencia de qué? O sea, es un aparato, pero tú ya igual necesitas la insulina. O sea, y le decía, no, pero es que no quiero depender de la bomba. Bueno, ella me dejó pensando mucho con este concepto de, es que yo ya dependo de, porque yo nunca lo había visto así como de una forma tan radical, la verdad. Y, y eso me hizo cambiar un poco de perspectiva, como, pues es que ya la necesito, ¿no? Eso, digamos, obviamente me generó como ciertos conflictos, pero dije luego, pero es que tengo que pensar yo en mí, porque si nadie piensa en mí, y también luego estaba el aspecto de, no, pero la gente te va a ver algo colgando ahí, ¿qué van a decir? Y es el qué dirán, ¿no? Y el qué dirán es muy fuerte, pero aquí es donde vuelvo y digo, la diabetes me ha hecho la persona que soy porque no me importa el qué dirán. Pues al que no le guste, que no la mire, ¿sí? Y suena muy feo, muy duro, pero es que la verdad, o sea, al que no le gusta lo que uno tiene, lo que uno se pone, pues que no lo mire a uno y ya. Y fue muy, digamos, fue muy fuerte poder llegar a ese punto, pero es que esto es lo que hay. Ah, que obviamente habrá algún día que yo me quiero ver más, no sé, diferente, sin como que tener que cargarla, sí, eso es verdad, y yo no voy a decir que es que todos los días de mi vida amo tener una bomba colgada a través de una cánula en mi cuerpo, sí. Ah, pero otros días digo, pues es que esto es lo que hay, y con esto vamos a vivir. Entonces, con todo ese tema de la diabetes viene un tema de amor propio muy fuerte, un tema de crecimiento y madurez personal y de darte el valor que necesitas tener en la vida para asumirlo, porque es que, como he dicho, si no lo hace uno por uno, nadie lo va a hacer. Y eso creo que lo que me ayuda a entender la diabetes, que yo soy la persona más importante para mí y que así como yo tengo esto, hay muchas personas más con otro tipo de, digamos, enfermedades, sufrimientos, como se quieran llamar, y cada uno carga con lo que tiene que cargar. Yo no siento que esto sea una carga, pero esto sí es una condición que requiere de mucha energía. Este tema, obviamente, esta bomba tiene un montón de insumos, bueno, la insulina, los sensores, el set de infusión, bueno, una cantidad de cosas que me da la EPS en Colombia y bueno, ya muchos se imaginarán cómo será de divertido en Colombia el sistema de salud, pues funciona en algunas ocasiones, muchas de las veces funciona. A mí me dan, digamos, todos los insumos, pero es un padecimiento tenaz. Mi mamá es la que me ayudó un montón con ese tema y se lo agradezco infinitamente siempre, pero también es una tortura, porque todo se autoriza mal, lo entregan tarde, no llega, no hay. Y esto es un dolor de cabeza, porque uno entonces está pensando siempre, no, y no va a tener el sensor, no, y no va a llegar la insulina. Y esto no es paz mental, básicamente. Entonces, eso por el lado como logístico, por así decirlo, pero obviamente también está el tema que les decía, ¿no? Entonces, si camino, si no camino, si hace sol, si baja la temperatura. O sea, yo soy una persona que con el frío se me baja un montón el azúcar porque mi cuerpo requiere mucho más consumo energético para mantenerse más caliente. Y esto es un tema que yo seguro si salgo, no sé, si estoy en un invierno en alguna ciudad, ya, o sea, sé que camino 5 minutos y se me baja el azúcar inmediatamente. También sé que cuando corro, por ejemplo, pues estoy trotando, no sé, también se me quema muy rápido el azúcar en sangre, pues. Entonces son como temas a considerar, ¿no? Los viajes es otro tema. Los viajes obviamente generan un poco de estrés con este tema, pero también he tratado como, bueno, pues es lo que hay. Obviamente no es que sea fácil conseguir eso en una farmacia de, oh, se me acabó el sensor, ven, voy a una farmacia y lo compro. No, esto es un monopolio de organizaciones donde son muy pocas y muy especializadas el tipo de bombas y el tipo de insumos que se suministra cada una. Entonces viajar con esto también es complejo. El que hoy en día es mi esposo siempre va a recordar nuestro primer viaje a Asia, yo llevándome como sensores, insulinas y bueno, todos los insumos como por 3 meses, porque yo le decía, ¿qué tal que nos quedemos por acá? Y obviamente me paran en todos los aeropuertos, principalmente en Estados Unidos, donde me dicen, oye, pasa aquí para el body scanner y yo no puedo pasar. Esto genera también frustraciones, donde las personas no entienden y donde las personas no conocen y creen que conocen, que es lo que más me molesta muchas veces. Y es como, no puedo pasar por ahí. Sí puedes. Bueno, amiga, no voy a pasar por acá. Y bueno, todo un tema de
como de juzgamiento de insulinas, medicamentos, qué traerás, qué no traerás. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es, digamos, la situación que hay y pues uno tiene que aprender a vivir con ello, aprender a manejarla, aprender a que no te estrese. eh, y bueno, ¿no? O sea, básicamente esos son los temas digamos, de la diabetes que quería compartir con ustedes. El mensaje al final es: sean más empáticos con lo que cada persona carga, con lo que cada persona lleva. Ustedes ni yo sabemos qué es lo que está viviendo el otro. Cada enfermedad, cada padecimiento, las personas que sufren de migraña, las que sufren, yo no sé, de colon irritable, lo que sea. Cada enfermedad tiene sus complicaciones, sus propios estrés. eh, y obviamente esto es complejo. Entonces, yo hoy en día digo, bueno, sí, soy Lina Rodríguez y el que me quiera preguntar qué es esa bomba, porque a veces le dicen Tamagotchi, pues el Tamagotchi, el Viper, el otro día en la oficina me dijeron, tienes ¿cómo fue? Estás hablando con alguien, tienes un radio y me moría de la risa. Pero no, es una bomba de insulina y el que quiera aprender cómo funciona, con mucho gusto, el que quiera saber más también, obviamente, pues sé bastante del tema, lo que me ha tocado aprender para pues poderla usar, poderla llevar. Esos son entrenamientos que te explican evidentemente cómo funciona todo esto. Así que nada, a ser más empáticos, a tratar de entender la vida del otro, a vivir lo que estén viviendo con amor, con mucho cariño y aceptar, porque esto es lo que hay. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos pronto. Bye.